Diputado federal Gerardo Fernández Noroña, ¿qué se siente haber sido la persona que en su momento fue tan criticada, fue tan golpeada por haber realizado estas acusaciones que tenían mucho fundamento y después de 14 años que salgan a la luz y lo vean como un héroe a esta situación? No, bueno, no como un héroe, pero sí que fuerte, ¿no? Porque fíjate, hay partes de mis intervenciones que yo no había vuelto a ver, porque es muy famoso cuando te digo asesino ahí en la primera intervención, que luego respondo a Gil Suar, que me dice que cobarde, le digo, pues si se lo estoy diciendo de frente, ¿cómo va a haber cobardía? Sale mucho cuando presenté sus propiedades por 42.5 millones, que él decía que la última casa de 20 millones la había pagado a crédito y fue falso, la pagó de contado. Yo demostré después con el registro público de la propiedad que la había pagado de contado, decía que ahorra mucho. Me acordé cuando su mujer, la señora Pereira, testiguó en Nueva York y dijo, le dije, $700 millones en propiedades, ¿de dónde? Es que ahorramos y hemos recibido créditos. Y me acordé exactamente la respuesta de García Luna. Volví a presentar a la prensa las pruebas de la casa de 20 millones de pesos pagada de contado. Ayer, hoy como ayer, no sacaron nada. La prensa no sacó una sola línea, porque efectivamente no solo era decirle de frente, sino aguantar toda la campaña de linchamiento en radio, en televisión, en la prensa nacional, que decía que era un majadero, que le faltaba el respeto, que era un porro, que era un golpeador, que era un irresponsable. No, hombre, cosas terribles, terribles en realidad. Y bueno, después de 14 años, pues la realidad demuestra la razón que había. Y que además se sabía, hombre, pues por supuesto que Calderón sabía, como lo he dicho, había periodistas que valientemente en sus estados hacían estas denuncias y las notas las mandaban allá a páginas secundarias, olvidadas, porque ahí está la información. Anabel Hernández tuvo que irse del país, hoy está totalmente extraviada, me parece, pero en su momento ese libro fue muy importante. Yo lo leí después, fíjate, porque cuando yo hice los señalamientos a García Luna, con absoluta convicción, no había aparecido todavía el libro de los señores del narco, salió como un año después. Y yo lo regalé como 350 libros a igual número de diputados en la Cámara. Entonces, que pase el tiempo y se demuestre que tenías la razón, pues no es un asunto menor, y en este contexto, en esta coyuntura, en este momento, y la respuesta de la dirección del PAN, desvergonzada. La respuesta de Calderón, no tienen vergüenza. No. Solo falta que en la marcha de mañana digan, todos somos García Luna no se toca. Totalmente de acuerdo, diputado. Pues todo lo que entraña lo que dice el compañero, en ese momento pues era García Luna, era un valeroso legislador, que estaba con un discurso muy claro, que además, pues ya decimos, el destino le da la razón, pero ahora que hacemos el análisis completo, como bien lo señala el compañero, pues ya pues hay toda una estructura de gobierno detrás, que ahora se deslinda de la figura. Antes lo protegían como si fuera su gurú, y ahora pues lo desconocen. No es necesario que el PAN diga que no era su militante, pues cómo, pues era una persona actuante en una de las estructuras más importantes de gobierno. Yo quisiera preguntarle al compañero, lo conozco desde hace muchos años, lo he visto en diversas etapas de su carrera y particularmente en esta, ¿no? En esta aspiración legítima que tiene. ¿Cómo la actualiza? Porque bueno, lo hemos visto 3 o 4 veces en el Estado. A mí me tocó pues participar de la coordinación en octubre, pero yo ya veo otro Noroña. Ya veo porras diferentes, ya veo mucha participación en redes, mucha gente yendo por usted a los aeropuertos, muchas personas, hoy con una lluvia pertinaz, un frío fuerte, lleno el salón. ¿Cómo se siente? ¿Cómo actualiza su sentir? Muy bien, fíjate que sí ha cambiado de estos meses que pasaron, como bien lo comentas, porque ni siquiera me incluían en las encuestas. O sea, no, como decía mi abuela, me andaban malmodeando. Y por ejemplo, nadie va a pensar que el país sea favorable a nuestro movimiento, mucho menos favorable a mi persona,
Y ya en la última encuesta que hizo, le trabaja Encol a ellos, me incluye y reconocen un tercer lugar, ya pisándole los talones al segundo y en crecimiento constante. Eso es importante, pues solo señalo ese ejemplo, pero no es el único. Y por otro lado, la apertura de Morena, porque Morena había estado muy cerrada, planteando el partido, planteando que era una candidatura de Morena, sin asumir que es una candidatura de Morena, PT y Verde, del movimiento. La persona mejor posicionada, la que más respaldo popular tenga, es la que debe encabezar. Y entonces se han abierto. Me invitaron a la reunión de diputados. Es como ir a casa, porque yo ahí estoy todo el tiempo, pero me invitaron en mi condición de, en su momento, aspirante, con los diputados de Morena. Me invitaron los senadores a una plenaria suya. Entonces, mira qué cosas de la vida, porque de ser un diputado opositor en condición de minoría, éramos 13 diputados del PT, 13, de 500. Es un puñado, y mi voz ahí sí era solitaria, porque si bien mis compañeros eran solidarios, la verdad es que ahí se arrugaban con García Luna. Y bueno, ¿te acuerdas? Tú alguna vez me lo platicaste. Yo dejé de ser diputado y en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en la caseta de vigilancia tenían mi nombre que yo no debía pasar. Sí, cual delincuente, así te tenían. Así no lo dejen pasar por ninguna circunstancia, pues que vuelvo a pasar. Y directo, entonces, a mi curul, y en una de esas, a cómo van las cosas, directo a la presidencia. A contracorriente siempre, en condiciones muy adversas, aún dentro del movimiento. Sí. Aún dentro del movimiento, porque el movimiento después de eso, fíjate, esas cosas no se comentan, son fuertes. Me dejaron fuera de todo. O sea, cualquier movimiento diría, aquí tenemos un cuadro muy valioso, está en riesgo, debemos darle cobertura, además ha hecho su tarea. Yo mínimo esperaba ir de diputado local, fuera de todo me dejaron, ¿no? Fue muy duro, fueron 3 años que se convirtieron en 6 muy duros, de cruce de desierto, y hoy otra vez también, no pensaban que yo iba a llegar, me decían, no hombre, tú no tienes ninguna posibilidad, no eres de Morena, la candidatura es de Morena, ahora me dicen, el presidente va a decidir, no va a decidir el pueblo, él mismo lo ha manifestado. Y entonces ahí voy abriendo el camino y con nada, o sea, cuando digo con nada, pues con el apoyo del pueblo, que es mucho, pero cuando digo con nada me refiero a recursos económicos, ¿no? Con mucha modestia, sin aparato, sin equipo. Seguramente ha de ser difícil, Gerardo, en un movimiento como el que tenemos, llevar una línea como la que tú llevas, o sea, marcando unidad, y vas en medio de pastelazos y tomatazos, exacto, huevazos, exacto. Y por ejemplo accidentes, ¿no? Como el que se da, pues con Mario Delgado, el que se da en Coahuila con el Partido del Trabajo, y en cierto momento como que se desfiguran los personajes y las instituciones. Sí. ¿Tú estás con el PT, estás con Morena o estás decidido a ir por la línea de la unidad? Porque en algún momento una de las dos fuerzas va a ejercer atracción y quizá habrá que decidir a dónde ir. Sí, yo estoy por la unidad, pero no en abstracto. Mira, en Coahuila, por ejemplo, se rompe la unidad y yo digo, pues hay que ir en unidad. Y todavía podría hacerse un esfuerzo, pero no les veo voluntad. Y entonces, ¿cuál es mi posición? Pues yo apoyo al candidato del movimiento. ¿Quién es el candidato del movimiento? Pues quien ganó la encuesta. Es así. Porque Mejía, que participó, aceptó participar, aceptó que asumiría el resultado y luego rompió. Y yo no veo el fenómeno que dicen que Mejía es, lo digo con toda franqueza, ¿no? No veo el agravio. Veo que Guadiana no logra todas las simpatías que se quisiera, pero sigue encabezando. De todo el movimiento es quien mejor posicionado está, aún hoy, eso quiere decir que sí ganó la encuesta. Entonces, yo voy por la unidad y si hay un rompimiento voy con el corazón del movimiento.